Hola, ¿cómo están? Hoy es 1 de febrero de 2025. Quiero contar un testimonio que me gustaría titularlo Mayor entendimiento del clamor. Para dar un poco de contexto, a mí, a lo largo de estos 7 años que ya llevamos con Jesús, siempre lo que más me costó que salga de forma natural fue el clamor, la oración ferviente, la súplica, el ruego. El clamor siempre fue algo que me costó. Creo que me costó entenderlo, creo que me costó practicarlo y, por supuesto, creo que me costó enseñarlo, porque es difícil para alguien enseñar lo que quizás no vive tan a menudo. Y también me costó que me guste, algo que naturalmente no me era lindo de practicar. Entonces, durante mucho tiempo me focalicé más que todo en la oración del tipo conversacional, en la meditación de la Biblia, en tratar de maximizar todo el tiempo posible en el que estoy despierto, de pasarlo con Jesús. De hecho, esto último es algo en lo que Jesús me ha ido guiando a estudiar, a practicar y a vivirlo, ¿no? Al asunto de la conciencia de su presencia en el aquí y en el ahora. Y me desconecto y vuelvo. Y lo olvidé y vuelvo. Y ser bien ferviente en eso. Y a partir de esa experiencia, de esa herramienta, Jesús empezó a trabajar en mí el asunto del clamor. Hubo una oración que yo le he hecho insistentemente a Jesús, que tenía que ver con que Él me enseñara lo que me costaba y lo que me estaba faltando aprender, pero que también sacara los mitos, las tradiciones que quizás yo, sin darme cuenta, había dejado que se filtren en mi mente. Y con el clamor creo que pasó justamente eso. Con el clamor u oración ferviente, yo en general veía que la gente se focalizaba más en tener que sonar desesperada o en voz alta o de repente llorar para creer que esa manifestación externa, el llanto o el hacerlo en voz alta o el sonar desesperado, era clamor. Pero naturalmente, cuando uno está mal, cuando uno está triste, angustiado, preocupado, desesperado, por ejemplo, una enfermedad, un problema económico, una familia destruida. En mi caso recuerdo cuando confesé las infidelidades o la salvación de un ser querido. Cuando uno está mal, naturalmente va a clamar. El clamor sale solo. Por eso creo que en realidad la mayor prueba del cristiano no es necesariamente en la tristeza, en la angustia, en la desesperación o en la preocupación excesiva, porque creo que ahí es donde naturalmente más lo buscamos a Dios. Y muchas veces lo dejamos como última opción, porque llevamos ya a un punto de angustia o de desesperación tremendo, ¿no? Y repasando la historia de Israel,
Eso también ha pasado en esa época. Cuando más lo buscaban era cuando peor estaban, cuando más los oprimían, y allí el clamor, el arrepentimiento, las lágrimas eran natural, ni siquiera tenían que esforzarse. ¿Cuál es la que yo considero la mayor prueba para el cristiano? La prosperidad, donde la prosperidad no significa necesariamente ser millonario, sino que la parte económica está cubierta, la salud está cubierta, el qué comer, qué beber, la vestimenta, las cosas en el matrimonio están bien, en la familia están bien. En ese escenario es en el que naturalmente uno tiende a separarse de Dios y a no buscarlo, porque puede llegar a sentir que no necesita nada. Cuando analizamos la historia de Israel, cuando Dios los prosperaba era usualmente cuando lo olvidaban. Entonces creo que eso es algo que quizás a veces yo lo he escuchado muchas veces al revés. Creo que la mayor prueba es la prosperidad. ¿Y por qué introduzco esto? Porque ahora viene la pregunta. Si el clamor me es natural, pero cuando estoy angustiado, cuando estoy triste, cuando tengo una necesidad gigante, cuando estoy desesperado, cuando está algo mal en mi matrimonio, en mi trabajo, en la economía, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el clamor cuando todo eso está cubierto? Y aquí donde estaban mis mayores interrogantes. Y donde justamente, si yo me focalizo en el clamor, en llorar, o en hablar en voz alta, o en sonar desesperado, eso es lo mismo que tratar de cambiar la conducta, no tiene validez para Dios. Porque si yo me focalizo en mi conducta, pero mi corazón es un desastre, soy lo que Jesús llamaba un sepulcro blanqueado. Y si yo me focalizo en que suena exteriormente o parece que estoy clamando, pero en el corazón no hay realmente una necesidad de oración ferviente o de clamor, es lo mismo que nada. Es vana palabrería o una oración fingida. Y eso es lo que yo estaba viendo mucho que sucedía y era mi gran pregunta. Jesús, yo, ¿cómo clamo en la prosperidad? ¿Cómo clamo cuando en mi día está todo bien? Y por sobre todas las cosas, si el clamor nace en el corazón, no hace falta llorar para clamar o levantar la voz para clamar. Uno puede clamar en silencio. A medida que fueron pasando los meses y que yo fui orando fervientemente, parece una incoherencia, pero clamaba para aprender a clamar. Me acuerdo que una vez estaba en un buffet esperando que mi hijo saliera de educación física y Nico había tenido algún inconveniente con sus amigos y a mí me había puesto triste. Es decir, en mi corazón había una tristeza, pero no era un hecho grave. Pero yo me puse a imaginar cómo se sentía él con esa pelea con sus amigos. Me puse a imaginar, a ponerme en el lugar de él, cómo me sentiría yo. Y allí, en esa imaginación, que era consciente de que Jesús estaba viendo lo que yo veía en mi mente, en esa imaginación empezó a surgir un combustible que me llevó en silencio allí tomando un desayuno a clamar por Nico, a clamar por sus amistades, a pedir por una solución de ese problema. En silencio, el único que sabía era Jesús y yo, que estaba clamando en el corazón. Y fue muy linda la paz que luego vino y cómo se solucionó el problema.
Y ahí empecé a ver que muchas veces uno se filtran esos mitos, esas tradiciones, pero cuando uno le pide a Jesús que la saque y que le enseñe, Él le enseña. Y esa fue una de las primeras veces donde disfruté de clamar en silencio, entendiendo que con mi imaginación del hecho o la intercesión por la cual estaba clamando, al imaginarme, al ponerme en el lugar del otro, lo que hoy le llamamos empatía, al proyectar en eso me ayudaba como combustible para el clamor. Fue pasando el tiempo y muchos días no tenía una gran necesidad por la cual clamar o una persona específica. Y seguía con mi oración del tipo conversacional. Pero lo que empezó a suceder era que cuando veía a una persona pasándola mal, si simplemente la veía, tenía una opción o de ignorarla, u otra opción de simplemente decirle a Jesús, bueno Jesús, te pido que la ayudes, y se terminaba la oración. O imaginarme esa persona cómo le estaba pasando, cómo yo sufriría en su lugar, y empezar a volar en la imaginación, a alimentar la mente con eso, a tratar de ser empático con esa persona. Y cuando uno pasa el suficiente tiempo haciendo eso, empieza a ser combustible para el corazón. Y el corazón se empieza a estrujar. Y uno no empieza tan solo a conversar con Jesús para que ayude a esa persona, sino que empieza a sentirse como esa persona se siente. Y el clamor sale natural. Yo lo que no quería que me pase era que el clamor sea forzado, porque si no lo sentía como algo totalmente falso, como una ofrenda forzada, como diezmar de forma forzada, como obedecer de forma forzada. No tiene sentido, porque es exterior nomás. Y lo último que me sucedió, y que ahí me puse muy contento, porque hubo un nuevo clic con respecto al clamor, fue en una reunión de oración en la iglesia, grabé un testimonio anteriormente de eso, y en uno de los bloques donde teníamos que ir a agradecer, allí empecé en oración a volar en mi imaginación, sabiendo que Jesús estaba conmigo. Y me imaginé el momento ya final donde esté una parte adentro de la ciudad, esté otra parte afuera de la ciudad. Y me lo imaginé a Dios secándonos las lágrimas por quizás la tristeza de ver gente que queremos mucho del otro lado. Y continué en esta oración meditando en mi mente sobre este tema, y ahí le decía a Dios, ¿y quién te va a enjugar las lágrimas a vos? Como soy padre, me era más fácil ser empático y tratar de ponerme un poquito en el lugar de Dios, aunque es imposible. Y pensaba la cantidad de hijos que va a perder por la eternidad, como si yo perdiese a Niquito por la eternidad, nunca más lo vería. ¿Cómo me sentiría yo destrozado? ¿Quién va a poder dar un abrazo al padre, consolarlo por los hijos que no va a ver nunca más y que vio crecer? Y cuando empecé a imaginar esto, esa oración que estaba haciendo de rodillas y estaba haciendo una oración de agradecimiento, el corazón se empezó a estrujar y la oración se transformó en un clamor, pero no en un clamor obligado porque había que clamar, porque hay que esforzarse para que
de repente uno llore o uno grite o uno se desespere. No, porque si no estoy trabajando de afuera para adentro no tiene sentido. Sino que el corazón se estrujaba y naturalmente la lágrima brotaba. Porque uno se ponía un poquito en el lugar de Dios en ese momento. Y cuando salí de ese bloque, llorando, salí muy contento. Y no entendía muy bien por qué. Después lo terminé entendiendo. Jesús estaba ayudándome a hacer un clic más en cómo alimentar mi corazón para poder sentir compasión, empatía y que allí el clamor fluya. Y me ayudó a entender otra cosa más. También grabé un testimonio hace poco del velorio de mi abuelita Aida. Y me pasado que tuve una ruleta de sentimientos, una montaña rusa de sentimientos, y no logré entender mucho por qué. ¿Por qué mi corazón estaba tan conmovido? Porque yo me daba cuenta que no estaba en realidad súper triste porque mi abuela descansaba, porque de hecho ella había dejado ya de sufrir y yo tengo la seguridad de volver a verla. Pero me di cuenta que lo que me estrujaba el corazón era ver a toda esa gente que la ama viviendo el episodio como si no la fuesen a ver nunca más. Y ese dolor ajeno, al verlo, al empatizar, me destrozaba el corazón. Entonces, en tiempo real, en el aquí y en el ahora, cuando yo veía a mi prima, sobre todo a uno de mis tíos, clamaba en silencio en el lugar, rogándole a Dios. A veces se caían las lágrimas, a veces no, pero eso no es lo que importa. Y ahora que pude reflexionarlo y verlo, estaba viendo que Jesús me estaba enseñando justamente eso, respondiendo una oración que yo le había hecho. Que me enseñe a clamar, que me saque todo mito o tradición del clamor, que así como la oración y la meditación de la Biblia para mí es como pan caliente, es algo que disfruto y me encanta hacer, quería que el clamor me empiece a gustar y sobre todo algo que le había pedido, que si bien yo me doy cuenta que amo muchísimo a mis padres, a mi hermano y su familia, a Niquito, a mi esposa, a Bastian, y que por ellos me es más fácil clamar naturalmente, que quería poder empatizar con el resto de personas y que el corazón se estruje no únicamente cuando me imagine lo que sería no ver a uno de estos seres queridos en el cielo, sino empezar a experimentar el dolor ajeno, lo que sería para Dios no ver a uno de sus hijos ahí. Yo creo que falta un camino infinito de recorrer y sobre todo para mí en esto del clamor. Pero en este último tiempo Jesús me ha enseñado mucho, sobre todo a practicarlo y a disfrutarlo. Es como que le llamo, es un nombre que le pongo yo, ¿no? Esta oración del tipo imaginativa. Quizás alguien le llame empatía, pero me gusta llamarle oración imaginativa, donde veo la problemática de la persona, me la imagino a esa persona, me imagino yo viviendo eso, paso tiempo meditando en eso y conversándolo con Jesús, hasta que el corazón empieza a estrujarse para que el clamor salga natural. Y creo que allí es la oración ferviente y el verdadero clamor. Cuando uno empatiza con el otro. Ya para cerrar el testimonio,
Me acuerdo que hay una película que se llama Filadelfia, una película vieja, una película polémica para su época, que, bueno, habla de un hombre que era homosexual, entendía que lo habían echado del trabajo cuando se enteraron de su condición, que él tenía SIDA, y lucha en la corte para poder ganar el juicio y que se compruebe que lo habían echado por discriminación, no por una cuestión de mal rendimiento como la empresa quería hacerlo quedar, ¿no? Y la película termina con él falleciendo por esta enfermedad, ¿no? Que él se la contagia por su promiscuidad. Pero la escena final de la película, desde que yo tengo uso de razón y la veo, siempre cuando la veo me hace llorar muchísimo. Porque en esa época hacían los velorios en las casas en Estados Unidos y se empieza a ver al final de la película con una música muy triste, se empiezan a ver fotos de él, de cuando era un niño, videos de cuando era un niño, y la familia todos reunidos viéndolo, viendo esos recuerdos de alguien que ya no está. Y recuerdo que me daba tanta tristeza ver a la familia viendo el televisor, los videos de él cuando era niño, llorando porque él ya no estaba. Y yo pensaba en esa época, yo no conocía todavía a Dios. ¿Cuánta gente así se muere, nunca más nadie la va a ver y la van a recordar por fotos y videos? Y me acuerdo que siempre cuando veía esa escena se estrujaba mi corazón y en algún punto agradecía verla porque me ayudaba a valorar un poquito más la familia que yo tenía. Y hoy en día cuando la recuerdo, me pongo justamente de nuevo en el lugar de Dios, ¿no? De esos recuerdos de ver a sus hijos que no lo aceptaron, chiquitos, crecer, sus primeros pasos, sus primeras comidas, sus primeras sonrisas, y ver después en cómo lo han rechazado, en lo que se han convertido por rechazarlo, y me lo imagino a Dios por la eternidad recordándolos, hijos que nunca volverá a ver, y se me estruja el alma. Y hoy me acordaba de esa película y le decía a Jesús, Jesús, ayúdame a enternecerme por gente que no conozco, porque me es fácil que me pase eso con Niquito, a quien amo como a nadie en el mundo. Me es fácil que me pase eso con mi familia, pero me encantaría llegar al punto donde el clamor sea en tiempo presente, donde se me estruje el corazón al ver el problema de cualquier extraño que no tenga relación, tan solo por amor a Jesús, de que Él, esa persona, la pueda tener consigo por la eternidad. Sé que la salvación de los otros no depende necesariamente de uno no es Dios, pero creo que en esa compresión del corazón, en eso de que se te estruje el corazón por el otro, el mayor beneficiado es uno, porque hay más alegría en dar que en recibir. Y al fin y al cabo, cada vez que me ha pasado llorar por los problemas de otro, clamar por los problemas de otro, sensibilizarme por los problemas de otro, ha habido un contentamiento especial después. No sé bien describirlo, pero ha sido especial el conmoverse por las cosas que le pasaban a los demás. Como si hubiese cierta paz,
como si el yo muriese, como si el egoísmo se hiciese un lado.